Hola, buen día, estimado docente Henry Fernando Pinto y compañeros del curso. El día de hoy me presento. Mi nombre es Adriana Lucía Martínez Velandia. Junto a mi compañera Ximena Navarro y María Angélica Pinzón, les vamos a presentar el informe final con la sustentación analítica sobre los principales desafíos y perspectivas macroeconómicas de Colombia. Eh, Presentamos el informe no solo como una base de datos, sino como un análisis del enfoque analítico que nos permite a nosotras como futuras contadoras, pues, tener conocimiento sobre los motores del crecimiento nacional, la sostenibilidad de las finanzas, la necesidad de reformas estructurales frente al entorno económico y los altos riesgos externos. Vamos a lo que es la introducción y los objetivos. El objetivo de nuestra investigación es analizar los desafíos fiscales que enfrentará el país, midiendo que el impacto del potencial de la caída de los precios internacionales del grudo y examinando la trayectoria de la deuda pública de la regla fiscal en Colombia. Históricamente, la economía ha sufrido dependencias de bienes primarios en las exportaciones, en las repercusiones internas que tienen las dimensiones de las tasas de interés sobre el bolsillo de los hogares. En la primera parte vamos a encontrar lo que es el crecimiento del BIP, que es el Producto Interno Bruto, con el potencial para el 2026-2027. Entonces, basados en la primera parte de nuestra fundamentación teórica, nos amparamos en la teoría de la oferta agregada a largo plazo. La tasa de crecimiento de potencial representa la velocidad máxima sostenida en la nación para crecer sin generar inflación. Como podemos ver en la gráfica, em, el crecimiento en Colombia para el 2026 y 2027 está profundamente coincidido por el desempeño de inversión. Si esta estimula la ejecución de manera agresiva, la infraestructura pública, podríamos lograr desplazar la frontera productiva en un 32 en un 3,2%. No obstante, ante este estanciamiento, la inversión privada y la falta de confianza empresarial, el crecimiento del potencial reduce prudentemente del 2,5%, dejándonos por debajo de nuestro promedio histórico proyectado de 2,8. Vamos con la meta de la inflación y la demanda agregada. Eh, la inflación es un indicador crítico del bienestar social. El Banco de la República mantiene una larga meta con una ancla teórica del 3%. Para entender este comportamiento, revisamos conceptualmente la ecuación de inversión, que es el gasto más las importaciones netas. ¿Cuál es el peligro? El banco es emisor de la baja tasa de interés con excesivo letargo o timidez para aclarar la baja de los precios. Inevitablemente infringirá en el consumo y contraerá la economía, sosteniendo la transacción hacia una inflación baja debe ser paulatina y gradual, permitiendo que la producción se mantenga a flote mientras los precios de los insumos corrigen su tendencia. Muy buenas tardes, mi nombre es Jimena Navarro Chamorro y dando continuidad a lo que es la segunda parte de nuestro informe final, voy a tocar dos temas de gran importancia para la economía de nuestro país. Uno de ellos es la sostenibilidad fiscal y el otro es el análisis de choque externo, hablando puntualmente de la variación en el precio del petróleo. Iniciemos. Tenemos la deuda pública y la sostenibilidad fiscal. En base a unos análisis realizados, pudimos identificar que la proyección o el ancla que nos determina un punto de equilibrio para la economía estaría establecida en alrededor de un 55% del PIB de nuestro país. Ese sería nuestro punto de equilibrio. Pero ¿qué ocurre? Como podemos evidenciar en pantalla, alarmantemente la economía de nuestro país y su déficit fiscal está alcanzando un 63% del Producto Interno Bruto. ¿A qué le podríamos atribuir o asociar este incremento? Podríamos decir que se debe a un déficit fiscal acumulado, es decir, viene de periodos de tiempo anteriores a un incremento en el gasto público, es decir, estamos gastando mucho dinero y por ende estamos adquiriendo mayores obligaciones financieras como Estado.
¿Qué ocurre con esto? Si la deuda continúa aumentando, podría generarse efectos bastante negativos. Algunos de ellos podrían ser mayores tasas de interés y menor inversión, ya que verían a nuestra economía con una mayor percepción de riesgo. Por esta razón, se hace bastante necesario e importante que como país empecemos a trabajar en la eficiencia tributaria y a controlar el gasto público para de esta manera empezar a reducir este 63% que tenemos y lograr o establecerlo en nuestro punto de equilibrio o, si es posible, un porcentaje menor. Ahora, por otro lado, tenemos la vulnerabilidad cambiaria. Esto hablando puntualmente de la variación que se está presentando en el precio del petróleo. Para nadie es un secreto que Colombia sigue dependiendo en gran medida de este sector, es decir, la extracción petrolera para poder generar ingresos a nivel de exportaciones y de recaudo fiscal. Es por esto que una caída en el precio del petróleo generaría menores ingresos para nuestro país, una reducción de divisas y un aumento en el déficit de nuestra cuenta corriente, es decir, una reducción en el dinero que tenemos a disposición, por decirlo de alguna manera. Además, estarían ingresando menos dólares a nuestra economía, lo que generaría una devaluación del peso colombiano, de nuestra moneda nacional. En el escenario que venimos analizando, podríamos especular que el precio del dólar se estaría ubicando en alrededor de 4.200 a 4.600 pesos durante la proyección de los años 2026-2027, que fue la que realizamos en nuestro trabajo. Finalmente, tenemos acá algunas de las consecuencias del mal manejo de los puntos tratados anteriormente. Lo que decíamos, el ingreso fiscal se reduciría totalmente. Ya no estaríamos teniendo ingresos por extracción petrolera, nuestra economía debe más de lo que tiene, entonces es bastante preocupante. Nuestra cuenta corriente en un déficit total, o sea, se está depreciando, por decirlo de alguna manera. También mencionamos el aumento o el incremento en el precio del dólar con respecto a nuestro peso o moneda nacional y el crecimiento del PIB en vez de aumentar progresivamente estaría demostrando una desaceleración económica. Entonces, finalmente, ¿qué podríamos decir? ¿O qué considero yo? Que uno de los mayores retos para Colombia como país es disminuir gradualmente la dependencia de nuestra economía en cuanto al petróleo, ya que si tenemos una economía diversificada o más diversa, estaríamos siendo un poco menos vulnerables a los cambios del mercado internacional. En la tercera parte veremos estrategias de reactivación y reformas estructurales. Ahí podemos encontrar en la tercera parte identificamos las rutas de reactivación, una política monetaria expansiva, la reducción de la tasa de intervención del Banco de la República tiene como un impacto en el mercado de vivienda, como se ilustra en la diapositiva. Al bajar el costo de los créditos hipotecarios, se genera un efecto multiplicador em, formidable. El sector constructor no solo genera el empleo intensivo de mano de obra no calificada, sino que demanda insumos de una red inmensa de industrias locales como el cemento, la logística, la metalúrgica. Eh, También otras reformas estructurales necesarias hacia el 2027 para que Colombia logre dar un salto definitivo en su crecimiento potencial por encima del 3% hacia el 2027. Las reformas estructurales no se pueden posponer. ¿Sí? Encontramos la logística de infraestructura, que es decir, es indispensable reducir los costos de transportes interno por vía terrestre. También encontramos la diversificación productiva. em, Debemos potenciar, ¿qué quiere decir? Que debemos potenciar de una vez por todas los sectores agroindustriales y manufactureros de valor agregado, cerrando la dependencia extractiva del petróleo. Y como tercero es la transición energética. Habla sobre el fomentar fuentes renovables no convencionales, es como una garantía frente a la crisis climática y escasez futura, ¿sí? Y ya concluyendo nuestro trabajo, en conclusión, el periodo del estudio
de nuestro trabajo desde 2026 al 2027 traerá desafíos cruciales de balance fiscal y cambiario. Las proyecciones exigen cautela, gradualismo en la política monetaria y firmeza en la disciplina de gastos. La verdadera fortaleza de Colombia estará en su capacidad de transformar estos desafíos, en la oportunidad de forjar un modelo productivo más equilibrado y desertificado. Con esto cerramos nuestra exposición y dejamos el espacio abierto. Eh, Muchísimas gracias.